Hola, buenos días a todos. Comenzamos estos mini vídeos hablando de los conceptos fundamentales relacionados con un experimento aleatorio. Sabemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados que existen en ese experimento aleatorio y que un suceso es un conjunto o subconjunto de resultados que cumple alguna determinada propiedad. Así podríamos tener sucesos elementales que son cada uno de los resultados del experimento individuales. Podríamos tener el llamado suceso seguro, que es el propio espacio muestral, porque siempre va a ocurrir un resultado perteneciente a ese espacio. De manera opuesta tendríamos el suceso imposible, que sería formado por el conjunto vacío. ¿Vale? Y todos esos sucesos podemos combinarlos, tenemos la opción de realizar operaciones de conjuntos, como son la unión, la intersección y el complementario. Y mediante esas operaciones con conjuntos podríamos obtener cualquier otro suceso de nuestro experimento. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en el suceso sucede algún A sub i. En este diagrama de Venn hemos dibujado tres sucesos A sub i, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Sucede alguno sería un área que coloreamos aquí en gris, ¿vale? Y podríamos conseguirlo mediante la operación unión de los A sub i. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado de la unión de los A sub is. El suceso definido como suceden todos los A sub is al mismo tiempo, lógicamente, que rayamos aquí en color naranja, podríamos obtenerlo como resultado de la intersección de los A sub is. Y por ejemplo, el suceso denominado no sucede ningún A sub i, que podemos aquí colorear en verde, claro, ese suceso podemos conseguirlo mediante dos formas diferentes de operar con los sucesos A sub 1, A sub 2, A sub 3. En este caso sería, por ejemplo, realizando la unión de todos los A sub is, que era el área gris, y haciendo su complementario, tendríamos el área verde, o bien haciendo la intersección de todos los complementarios a los A sub is. También obtendríamos el mismo área verde como resultado. Entonces, con esas tres operaciones podemos conseguir en general cualquier suceso que pudiéramos pensar. ¿De acuerdo? Si dos sucesos concretos no tienen solape, es decir, su intersección es el conjunto vacío, entonces se dice que son sucesos excluyentes o incompatibles. No confundamos, ya veremos en un futuro, no confundamos el término incompatible con el término independiente. Ya veremos más adelante las diferencias entre ambos términos. Bueno, pues no cualquier familia de subconjuntos es válida para definir sucesos. ¿De acuerdo? Ha de cumplir una condición y es que dicha familia de subconjuntos sea cerrada para las operaciones de conjuntos. Es decir, que cualquier elemento de la familia F pueda ser obtenido mediante las operaciones de unión, intersección y complementario de elementos de dicha familia. Si eso se cumple, entonces esa familia será adecuada para definir sucesos dentro de un experimento aleatorio. ¿Vale? Dicho esto, en los espacios muestrales más habituales que podremos tratar nosotros, por ejemplo, tenemos la recta de los números reales, por ejemplo, tenemos el espacio n dimensional r elevado a n. En esos se suele utilizar la familia de Borel, que viene a ser básicamente el conjunto de los intervalos en la recta de los reales que yo puedo definir, o bien en Rn son los hiperrectángulos en dicho espacio. Esos cumplen esa condición y podrían ser utilizados para definir sucesos. Bien, si tenemos ese par adecuadamente definido, espacio muestral omega, subconjunto de familias cerrado F, entonces a eso lo denominamos espacio probabilizable. ¿Vale? Una vez que tenemos un espacio probabilizable, podemos definir una aplicación denominada probabilidad de la familia de conjuntos F en el intervalo 0,1. De forma que cumpla dos condiciones. ¿Vale? Esa aplicación debe cumplir dos condiciones que son los llamados axiomas de la probabilidad y que son en los que se basa básicamente el resto del curso que vamos a dar de probabilidad y estadística. El primer axioma es el axioma de aditividad, que viene a decir que si tenemos A sub i sucesos excluyentes entre sí, 2 a 2, ¿vale? Que sus intersecciones respectivas son el conjunto vacío,
es decir, no hay solape, entonces la probabilidad de la unión de dichos sucesos puede ser calculada como la suma de las probabilidades de cada suceso. Sería el axioma de aditividad. Y el segundo, al que yo he nombrado de alguna manera, axioma de normalización, ¿vale? Viene a decir que la probabilidad del espacio muestral es igual a la unidad. Bien, pues ese espacio probabilizable con esa aplicación denominada probabilidad, que cumple esos dos axiomas, es lo que conocemos como distribución de probabilidades. ¿Vale? Veremos varias a lo largo del curso y cómo trabajar con ellas. Podemos establecer más relaciones, diversas relaciones entre probabilidades, todas ellas obtenidas a partir de estos dos axiomas. Y son relaciones que probablemente hayáis visto en algún momento dado en bachillerato quizá. Por ejemplo, la probabilidad de un suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso complementario. Una segunda relación vendría a ser la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. Tenemos, por ejemplo, que si A está incluido en B o A implica B, entonces la probabilidad del suceso A es menor o igual que la probabilidad del suceso B. Y otra más, también probablemente conocida por todos, es la fórmula de la probabilidad de la unión de dos sucesos A y B, siempre y cuando su intersección sea distinta del conjunto vacío. Esa probabilidad viene calculada como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. ¿Vale? Todas estas relaciones se pueden demostrar y en general las demostraciones se basan en buscar conjuntos cuya unión sin solape de otros conjuntos conocidos, de manera que podamos aplicar el primer axioma de la aditividad a dicha unión de conjuntos. ¿Vale? Voy a demostrar como ejemplo esta última relación de la probabilidad de la unión de A y B mediante esta técnica, digamos. ¿Vale? Tenemos que demostrar esa relación y en un diagrama de Venn que podamos representar tendríamos el espacio muestral omega, tendríamos el suceso A y tendríamos el suceso B. Y como estamos en el caso general, la intersección de A y B no es el conjunto vacío. Hay una intersección, hay un área común a ambos sucesos. ¿Vale? Esta forma de denotar la intersección es también válida poniendo solamente AB sin necesidad de poner el símbolo de intersección. Esto significa A intersección B también. Bien, pues vamos a buscar una unión de conjuntos que nos dé el suceso de interés. El suceso de interés en este caso es A unión B. El área gris que yo he marcado aquí, ese es el suceso del que queremos calcular la probabilidad. Busquemos sucesos cuya unión sin solape nos den ese área gris. Hay varias posibilidades, en fin. A mí se me ocurre una, por ejemplo, esta que ponemos aquí, uniendo el suceso A, área azul, con este suceso verde, que viene a ser calculado como el complementario de A intersección B. Si os dais cuenta, el complementario de A, que es todo lo que estaría fuera de A, intersección en el suceso B, nos da justamente este área coloreada en verde. Pues la unión de estos dos sucesos nos da un conjunto conocido, que es precisamente el que nos interesa, A unión B, y su intersección, podemos ver claramente, no existe, no hay solape, por lo tanto la intersección es el conjunto vacío, es decir, son susceptibles de aplicarles el primer axioma, el axioma de aditividad, que decía que la probabilidad de la unión de ambos sucesos, que es precisamente A unión B, puede ser calculada como la suma de la probabilidad de los dos sucesos. La probabilidad de A más la probabilidad de A complementar intersección B. Bueno, hemos obtenido aquí una expresión matemática, una relación entre probabilidades. Vamos a intentar eliminar este último término que no aparece en la expresión que queremos demostrar y que es un poco extraño. Bien, pues hagamos lo mismo. Tratemos de encontrar algún conjunto cuya unión, algunos conjuntos cuya unión sin solape den otros conjuntos conocidos. ¿Vale? Hemos dibujado aquí el suceso B, coloreado en gris, ¿vale? Dentro del cual aparece ese área verde que queríamos, del que estamos interesados en calcular, y tenemos otro trocito aquí en medio que sería justamente la intersección de A y B. Pues la unión de ambos subconjuntos sin solape
nos da el conjunto B. ¿Vale? Es decir, su unión nos proporciona un conjunto conocido y su intersección es el conjunto vacío. Podemos volver a aplicar aquí el primer axioma, de manera que tenemos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección de A y B más la probabilidad de A complementario intersección B. Este es el término que aparecía en la primera expresión, aquí arriba. Por tanto, basta con despejar ya este término de la expresión que acabamos de hallar y sustituirlo arriba para poder eliminarlo y obtener así la expresión que buscábamos demostrar. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro y os veo en el siguiente vídeo. Hasta luego.